Buenos días, mis queridos y queridas alumnos. El día de hoy compartiré con ustedes un tema titulado La leyenda. ¿Qué es una leyenda? Una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral, el cual combina elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos, enmarcados en un contexto geográfico e histórico concreto. Eso quiere decir que una leyenda cuenta con hechos humanos o sobrenaturales que se transmiten de generación en generación de manera oral o escrita dentro de una familia o un pueblo. Usualmente las leyendas están relacionadas con la cultura popular o tradicional de los pueblos. Algunas son tan antiguas que fueron transmitiéndose en forma oral, y de esos relatos podemos rastrear los sentimientos más profundos de una comunidad, de su entorno y su identidad. ¿Cuáles son las características de una leyenda? Bueno, la principal característica de la leyenda es que se transmite de forma oral o escrita. Número 2, tiene un componente de realidad, porque también puede ser ficticia. Puede tener un componente fantástico, sus personajes son representaciones de arquetipos, son creaciones anónimas e incluyen elementos del folclore local. Esto quiere decir que puede ser tomado como una narración verídica y se transforma a través del tiempo y puede tener diferentes versiones. Ahora, ¿cuáles son los elementos de una leyenda? Bueno, el primer elemento de una leyenda son los personajes. Suele estar protagonizada por un personaje principal, humano o no, y tiene pocos personajes secundarios. Entonces, esos personajes pueden ser héroes, pero también pueden representar otro tipo de arquetipos, como la hechicera, los enamorados, la madre, etc. Por ejemplo, en la leyenda de La Llorona, los personajes son la propia Llorona y las personas, generalmente hombres, con los cuales se encuentran en lugares desolados. Ahora, el argumento. Son las acciones que tienen lugar en la historia, ordenadas cronológicamente. Podríamos decir que puede ser el inicio, el desarrollo y el cierre. Por ejemplo, el argumento de La Llorona es que se trata de una mujer que vaga en busca de sus hijos y emite sonidos desgarradores. Ahora, el trama. El trama tiene un argumento y es una narración con una introducción, un nudo y un desenlace o una moraleja. Entonces, el orden de las acciones planteadas es el argumento. En las leyendas, la trama inicia con la introducción, continúa con el nudo y termina con el desenlace. Ahora, el contexto. Tenemos que tomar en cuenta el tiempo y el espacio determinado. Entonces, son las referencias que sirven para ambientar la narración. Por ejemplo, en una calle oscura del centro de Caracas. Ahora, el narrador. El narrador relata en tercera persona toda la acción. Él no participa directamente, pero sí es quien cuenta la historia. Por ejemplo, el taxista vio a la mujer vestida de blanco, escuchó su llanto desconsolado y supo inmediatamente que se había encontrado a la Llorona. Ahora, ¿cuáles son las partes de la leyenda? Inicio. Es la presentación del lugar, personajes y tiempo de la historia. Y nosotros cuando vamos leyendo el inicio de la leyenda ya tenemos pistas y ya tenemos un contexto de referencia para saber más o menos de lo que trata. Ahora, el nudo es el conflicto de la historia. Entonces aquí se conoce cuáles son las intenciones de los personajes y sus posibles enfrentamientos. Resolución. El conflicto llega a su fin casi siempre por la intervención de un componente mágico. Entonces ese componente mágico puede ser algún elemento irreal, pero puede dar la resolución al problema. Ahora, ¿cuáles son los tipos de leyenda? Están las leyendas infantiles. Las leyendas infantiles por lo general son para niños entre 4 a 10 años. Pero si a ustedes les gustan las leyendas infantiles, pueden leerlas. Ahora están las leyendas de terror. Las leyendas de terror son esas leyendas tenebrosas que hablan de monstruos, que hablan de cosas de miedo. Y si a ustedes les gusta, pues pueden leerlas. Ahora, las leyendas históricas. Por lo general, las leyendas históricas tienen que llevar ese componente de algún elemento de algún pueblo, algún país, de algún lugar, pero tiene que contar un hecho histórico. Ahora está la leyenda religiosa. Las leyendas religiosas narran, por ejemplo, santos
o otro tipo de personajes, ¿verdad? Que por lo general son justicieros. Ahora está la leyenda urbana o rural. Bueno, las leyendas urbanas son historias que se conocen en la actualidad y tienen vigencia. En cambio, las leyendas rurales son historias que se desarrollan y se transmiten en el campo. Ahora, la leyenda etiológica. Las leyendas etiológicas explican cómo fueron creados los distintos elementos que componen la naturaleza. Son frecuentes en la cultura indígena más que todo. Ahora, a continuación les voy a narrar esa leyenda titulada La Sucia. Según cuentan, en una noche de un pueblo de Santa Bárbara salió un joven de su casa en busca de la chica que le gustaba. Mientras pasaban la noche juntos, al llegar las 9 de la noche, el joven tuvo que regresar a su hogar, que estaba cruzando una quebrada, y como era algo lejano, se fue de inmediato. En su camino, el joven vio a una chica lavando su ropa, lo cual le pareció muy extraño ya que era muy de noche. Al ver que no había nadie, intentó seducirla a pesar de que en ningún momento vio su rostro. Cuando la chica no le respondía en absoluto, se sintió molesto e intentó darle vuelta a la fuerza, sujetándole e intentando quitarle toda su cabellera que le cubría el rostro, pero no lo lograba. De pronto, la chica se liberó y corrió dando un pequeño sollozo. El joven fue corriendo tras de ella y cuando la alcanzó, se disculpó y le dijo que lo único que deseaba era un beso de ella. La joven aceptó, asintiendo la cabeza, y cuando él se acercó para besarla, se escuchó un gran alarido humano, tan fuerte que de inmediato el joven huyó como loco hacia el pueblo. Cuando los aldeanos lo encontraron corriendo desesperado, el joven solo decía que había topado con una mujer con un rostro horrible y un aliento repulsivo a putrefacción. En la actualidad se dice que esta mujer se le aparece a los hombres mujeriegos en sitios solitarios. Esta mujer es conocida como la Sucia, y su leyenda se hizo más fuerte porque el incauto que la encontraba siempre la hallaba lavando ropa sucia. Aquí podemos observar una imagen de la Sucia, que supuestamente así era como ella se mostraba, lavando siempre y con un rostro desagradable. Entonces espero les haya gustado y gracias por